Yo quisiera cerrar este último domingo del año con un mensaje diferente, un mensaje especial que Dios ha puesto en mi corazón para animarte mientras ya nos acercamos a la cierre de este año. Pero vamos a reunirnos juntos en esta postura de corazón en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer del verso 22 al verso 33. Y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Si tú llevas tiempo en la iglesia, estoy seguro que has escuchado esta historia. Es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Y es una historia extraordinaria, no solamente por el milagro que hace Jesús en este capítulo, pero por la lección que le enseña a sus discípulos a través de este milagro. Estamos en Mateo 14, versículo 22. Y si tú lo tienes, puedes decir un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: no preparado, pero enviado a la tormenta. No preparado, pero enviado a la tormenta. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Háblanos en este día de una manera personal y ayúdanos a reconocer, Señor, que aunque no nos sintamos preparados para los retos que estamos viviendo, aunque nos consideremos mal equipados para el llamado que nos has confiado, hoy tú nos dices y nos recuerdas que cuando nos envías a retos y tormentas en esta vida, no estamos solos, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que a la luz de tu palabra incrementemos nuestra fe y podamos salir de este lugar con una plena certidumbre, no de que quizá entendamos al lujo de detalle lo que sucederá el día de mañana, pero sí que con convicción reconozcamos que tú no nos dejarás, que tú no nos vas a desamparar, y que si tú nos diste una palabra, tú la cumplirás para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No preparado, pero enviado a la tormenta. En alguna ocasión de tu vida te has encontrado haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas, obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo las pautas e instrucciones que el Señor te ha dado. Has orado, has obedecido, has tomado un paso de fe, y en lugar de encontrarte en aguas tranquilas y apacibles, te encuentras justo en medio de una tormenta. En alguna ocasión has sido obediente a Dios, y la obediencia a Dios te ha llevado no a una bendición entre comillas, sino a un reto.
Y cuando vivimos eso, hay una tensión muy presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque decimos: Señor, he hecho lo que me dijiste que hiciera, estoy intentando serte fiel y obediente, y aún así me encuentro en este momento justo en medio de una tormenta. Ahora reconozcamos el día de hoy que hay tormentas en las cuales nos encontramos porque nosotros solitos nos metimos en ellas, ¿sí o no? Y hay tormentas en las cuales nos encontramos porque nosotros solitos las provocamos. Hay consecuencias y circunstancias que vienen a ser el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado. Y Dios, en su abundante misericordia, aún de esas tormentas nos rescata. ¿Cuánto le dan gracias? Pero yo quiero hacer énfasis y hacer hincapié en esto, que las tormentas que estoy hablando el día de hoy son tormentas a las cuales Dios nos envía. No tormentas como resultado de nuestro pecado o malas decisiones, sino tormentas a las cuales Dios nos envía, que aunque no nos sentimos preparados o equipados para ese reto, Dios nos dice: entra en la barca y pasa al otro lado. Y eso es justo lo que encontramos en Mateo capítulo 14. Los discípulos estaban siendo obedientes. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Eran obedientes a lo que Jesús les había dicho. Ellos entraron en la barca porque el verso 22 dice que Jesús los hizo entrar. Así literalmente dice: Jesús los hizo entrar. Entonces ellos entraron en la barca por la palabra e instrucción de Jesús y resultaron en medio de una tormenta. Y son esos momentos de tensión donde entre la obediencia a Dios y la realidad de nuestra circunstancia hay un interrogante, porque creo que a veces nosotros hemos creado una perspectiva acerca de la obediencia no bíblica, una perspectiva en la cual creemos que el obedecer a Dios siempre debe conducir a paz, bendición y prosperidad. Y cuando no obtenemos ese resultado, hay una confusión, hay una frustración, hay una desilusión dentro de nosotros, porque decimos: Señor, fui obediente. Se supone que el obediente siempre es bendecido. Se supone que el hijo no pródigo, pero el obediente debería de tener la fiesta más grande. Se supone que el que te es fiel no debe de pasar enfermedad, no debe de pasar reto, no debe de pasar dificultad. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando formulamos nuestras perspectivas y nuestras expectativas para con Dios a través de su palabra, entonces comprendemos que Dios nunca nos dijo que la obediencia nos iba a conducir a bendición temporal, a bendición monetaria, a bendición física, a prosperidad material todo el tiempo. A lo contrario, a veces la obediencia te conduce a una tormenta. A veces el hacer lo que Dios te ha llamado a hacer te lleva a un reto. Y los discípulos estaban obedeciendo a Jesús, no estaban siendo desobedientes, no estaban siendo rebeldes. A lo contrario, estaban justo dentro de la voluntad de Dios. Y aquí viene una tensión bíblica: que si la voluntad de Dios es que permanezcas un rato más en esta tormenta, que si la voluntad de Dios hoy no es sanarte, sino probar tu fe un poco más a través de esta enfermedad, que si la voluntad de Dios no es de inmediato aparecer y calmar la tempestad y callar los vientos y detener las olas, que si Dios dice: te voy a dejar unas horas más, te voy a dejar unos días más, te voy a dejar una temporada dentro de esto, porque hay algo que quiero producir en ti. Y tu vida sin esta tormenta no será una vida tan virtuosa y piadosa como la que yo voy a cultivar en ti, si aprendes a confiar en mí en medio de esta tormenta. Entonces los discípulos estaban siendo obedientes, y mientras ellos estaban acá luchando con el viento, llenos de temor, sus vidas en juego, Jesús estaba en un monte orando. Y dice la Biblia que oró desde la tarde hasta anochecer. Toda la tarde se la pasó orando mientras los discípulos estaban en tormentas. ¿Nunca te has sentido así frustrado con Dios porque tú estás en medio de una crisis, de un problema, y como que Dios está en un monte orando?
Así Jesús está en un monte relajado, buscando la presencia del Padre, sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti. Y tú dices: Señor, gracias por las oraciones, pero mejor desciende y calma estas olas. Mejor desciende y ayúdame con esta situación, porque nos desesperamos en medio de la tormenta. Y Jesús estaba, dice la palabra, en un monte a solas. Ya había despedido a la multitud y estaba orando y se estaba fortaleciendo espiritualmente, porque él estaba a punto de hacer algo sobrenatural. Y la palabra dice que los discípulos, mientras estaban así abrumados, sucedió algo extraordinario que no les dio solamente la salida de la tormenta, sino que, aún más importante que eso, les dio una mayor revelación de quién Jesús es. No sé en tu caso, pero yo no solo quiero que el problema se arregle, yo quiero conocer a Dios más. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero conocer a Dios más, yo quiero crecer espiritualmente. Y si quieres crecer espiritualmente y conocer a Dios más, no hay atajos. Si quieres conocer a Dios como sanador, vas a tener que enfermarte. Y si quieres conocer a Dios como proveedor, vas a tener que pasar necesidad. A veces Dios permite y nos envía a estas tormentas porque hay algo más grande que Él nos quiere revelar. Y esto es justo lo que vemos en este pasaje. Y este pasaje confronta algo profundo dentro de nosotros, de que si tú crees que Dios no te va a enviar a un reto hasta que estés totalmente preparado, estás grandemente confundido. Porque la palabra dice que a veces Dios te envía tormentas no preparado. A veces Dios te envía a tormentas sin la fe que tú supones que ocupas para superar ese reto. A veces Dios te invita a servir cuando no te sientes calificado, a dar cuando estás pasando necesidad, a pedir perdón aun cuando no sientes el perdonar, a perdonar a otros cuando todavía hay rencor en tu corazón. Y nuestra perspectiva es: Dios, déjame primero querer perdonar y luego perdono. Déjame equiparme mucho en mi manera de hablar, mi léxico, y luego evangelizo. Déjame convertirme en una persona más audaz y valiente y luego defiendo la fe. Pero no, el Señor a veces te dice: así tartamudo, lánzate. Así temblando, sientes que las entrañas se te caen, te vas a desmayar si le hablas a esa persona de mí. Pero tú aviéntate, yo estoy contigo. Da, pero Señor, es lo único que tengo. Eso, lo único que tú tienes, dalo, porque yo te multiplicaré. Nosotros creemos que Dios nos usa cuando estamos preparados, pero eso no es bíblico, iglesia. Dios te usa cuando eres obediente. Te sientas o no te sientas preparado, estés o no estés preparado, porque Dios no busca a preparados o equipados. Dios busca a gente obediente. Dios busca a gente dispuesta. Entonces quizá tú el día de hoy estás pasando una tormenta, no por desobediencia, sino a lo contrario, por tratar de vivir un testimonio piadoso te están atacando. Por serle fiel a Dios estás pasando necesidad. Por creerle a Dios estás en medio de un gran reto y te sientes no preparado para lo que estás enfrentando. Y aún así Jesús te dice: entra en la barca y pasa al otro lado. Y hay tres cosas que quiero enseñarte el día de hoy para fortalecer tu fe, para que no pierdas de vista que el Señor está contigo en medio de este reto y que Él se glorificará a través de tu vida. ¿Cuántos creen eso el día de hoy? Que esta tormenta que estás pasando y viviendo no es en vano. Él se glorificará a través de tu vida. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy es que lo que necesitas para obedecer a Dios ya lo tienes. Lo segundo es de que la meta no es el resultado, la meta es confiar en Jesús. Y número 3, quiero enseñarte cómo esta tormenta tiene un propósito en las manos de Dios. Lo primero que aprendemos, volvemos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Y lo primero que aprendemos en esta historia es que lo que necesitamos para ser obedientes ya lo tenemos. Dice el verso 22: enseguida, ¿cuándo? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía
a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces escúchame, si tú lees Mateo 14 del 22 al 33 aislado del contexto, parece como que Jesús los envió a una tormenta mal equipados. Porque Jesús les dice: entren a la barca, crucen al otro lado. ¿Y tú a dónde vas, Jesús? Yo me voy a orar al monte. ¿Y podemos ir a orar contigo? No, yo me quiero ir a orar solo. Vayan ustedes, yo después me reúno con ustedes. Y si lo lees aislado del contexto, parece que Jesús los manda mal equipados. Pero cuando lees esta historia dentro del contexto, te das cuenta que justo antes de que Jesús los enviara en la barca, Él había hecho un milagro extraordinario donde alimentó a 5,000 hombres, no incluyendo niños ni mujeres, con el alimento de un niño. Entonces justo el contexto tú lo puedes leer en casa. Nos dice los versículos anteriores que Jesús estaba predicando y estaba enseñando las nuevas del reino de los cielos, y había multitud grande que le seguía, y mucha gente se estaba sumando a este movimiento, porque donde quiera que estaba Jesús, cosas sobrenaturales sucedían. Donde estaba Jesús habían milagros, donde estaba Jesús habían palabras de vida. Entonces la voz comenzó a correr y la gente quería estar donde estaba Jesús, y había una multitud grande que llenaba aquella región, y todos escuchando a Jesús predicar. Y dice la palabra que pasó toda la tarde, ya era tarde, todo el día Jesús predicando. Ustedes creen que yo predico largo, imagínense, Jesús predicó todo el día y la gente tenía hambre. Y los discípulos dicen: Jesús, ¿qué les vamos a dar de comer? Y encontraron, dice la palabra, 5 panes y 2 peces, el alimento de un joven. Y se lo traen a Jesús, y Jesús lo bendice y se lo presenta a su padre, y bendice este alimento, y comienza a multiplicarse de manera milagrosa. Y dice la escritura que comieron 5,000 hombres, no incluyendo mujeres ni niños. Y si eran como somos los latinos, that's a lot of people, church. Esa es mucha gente, iglesia. Y comieron y comieron y comieron 15,000, 20,000 personas, no sabemos cuánta gente estaba ahí, pero comieron todos. Y dice la palabra que al terminar de comer, escucha esto, sobraron 12 canastas llenas de comida. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho, y Él es el Dios de la abundancia. Entonces imagínate, Jesús hace este milagro y ya es tarde. Termina el milagro y entonces llega el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Entonces ellos entran a la barca a punto de enfrentar un reto, pero no es como que no saben que Jesús es poderoso. Acaban de ver la gloria de Dios, acaban de ver el poder milagroso de Jesucristo. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo nos encontramos en tormentas? A veces las tormentas nos dan un enfoque limitado, donde lo único que vemos y lo único que meditamos y analizamos es el problema. Wow, Dios, ¿por qué me envías esta tormenta? Y se te olvida que justo ayer Él te envió un milagro. Dios, ¿por qué me permite sufrir? Y el sufrimiento del presente te hace olvidar el pan multiplicado de solo hace momentos atrás. Los retos de la tormenta como que te dan amnesia espiritual y se te olvidan los milagros del ayer. Yo quiero retarte el día de hoy y decirte que aún si te sientes mal equipado, no estás tan mal equipado como tú piensas, porque tú tienes evidencias del poder de Dios. Alguien que diga amén el día de hoy. Tú tienes evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida. Yo sé que lo que estás viviendo es tan difícil, y el dolor tan presente, y el sufrimiento tan apremiante, que parece como que estás solo. Pero si solo te detienes y practicas lo que nos enseñaron los salmistas, hacer memoria de la fidelidad de Dios, hacer memoria de la bondad de Dios, hacer memoria de la justicia de Dios, vas a recordar: quizá ahorita el Señor me ha permitido perdurar en una tormenta, pero mi vida no han sido tormentas. Mi vida está caracterizada por la fidelidad de un buen Padre. Nunca me ha faltado nada. Él nunca me ha dejado. Él siempre ha estado conmigo. Entonces, aunque te sientas mal equipado, hoy tú tienes lo que necesitas para obedecer a Dios.
Ellos tenían dos cosas que necesitaban para obedecer a Jesús. En primer lugar, tenían evidencia del poder de Jesús. Lo habían visto horas antes. Pero en segundo lugar, tenían una palabra de parte de Jesús. ¿Alguien aquí el día de hoy tiene una palabra de parte de Dios? Wow, como 15 personas. Y el resto que estamos haciendo, si la palabra te está siendo predicada, hermano, esto era retórico. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Alguien aquí ha escuchado, ha recibido palabra de parte de Dios? Dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús les dio una palabra: crucen al otro lado. No les dijo cómo iba a pasar, qué iba a suceder, pero tenían una palabra y podían fortalecer esa palabra en la evidencia de que este mismo Jesús que les dio esta palabra acababa de multiplicar el alimento de un niño y alimentar a miles. Tenían todo lo que necesitaban para obedecer a Dios. Sacude al que está a tu lado y recuérdale el día de hoy con amor: tienes lo que necesitas. Díselo, díselo. Tienes lo que necesitas para obedecer a Dios el día de hoy. Tienes evidencias de que Dios es bueno. Dios lo ha demostrado en tu vida y Dios te ha hablado a través de su palabra. Pero seamos fieles a la escritura en esta mañana y reconozcamos algo incómodo pero real. Jesús los envió a esa tormenta. Si Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, significa que Jesús es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús los envió a esa tormenta. Él les dijo: entren en esta barca, crucen al otro lado, yo me voy a ir a orar, nos reunimos después. Dice la palabra que los hizo entrar. ¿Qué dice el verso 22? Los hizo entrar. Quiero animarte el día de hoy, decirte que si estás pasando enfermedad, eso no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Que si estás pasando un reto, eso no significa que Dios te ha abandonado. Eso no significa que seas menos creyente, que tengas menos fe. A veces es Dios quien te envía a las tormentas. A veces es Dios quien permite esos retos en tu vida. Porque la palabra es clara: la obediencia no garantiza aguas apacibles. La obediencia no garantiza ausencia de dolor o sufrimiento. A lo contrario, a veces la obediencia te conduce a ser retado. A veces la obediencia te lleva a ser forjado en el fuego de los retos y las tribulaciones de la vida. Lo que sucede, iglesia, es que Dios hoy nos está llamando a ampliar nuestro enfoque y a reconocer no solo la dificultad que estamos viviendo, sino la fidelidad del Dios que nos ha llamado a entrar a esa dificultad. No solo la realidad del reto, pero la realidad de la naturaleza y el carácter del Dios que nos ha llamado a afrontar este reto. Él es bueno. Y así de real como son las olas y los vientos, así de real es su fidelidad y su bondad y su poder soberano. El Señor los envía, Jesucristo los envía y ellos empiezan a abrumar. La palabra dice, verso 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo me imagino que en ese momento empezaron a dudar no solo de lo que Jesús les había dicho, sino a dudar de quién Jesús es. Porque yo me imagino que al estar en esa tormenta se miraban el uno al otro: ¿por qué Jesús nos diría que entráramos en la barca? Y si por momentos comenzamos a ver vislumbres de deidad en Él, ya no creemos, porque si Él fuera el Hijo de Dios, no nos enviaría una tormenta. Si fuera el Hijo de Dios, anticiparía la tormenta y nos hubiese rescatado. Si Dios realmente estaría conmigo, yo no estaría sufriendo. Si Dios realmente fuera bueno, no permitiría tanta maldad en el mundo. Si Dios realmente fuera justo, no permitiría tanta injusticia. Pero escúchame, así como te sientas abrumado, así como te sientas mal equipado, así como te sientes derrotado, Dios te escogió para esto. Dios te llamó para este momento, para este reto y esta situación.
Y sabes, es fácil para nosotros descalificarnos, es fácil para nosotros descartar la posibilidad de que Dios está en el asunto porque la situación es difícil. Pero la realidad de cómo Jesús llamó a sus discípulos es un recordatorio de que Dios nos llama por habilidades, por mérito humano, por circunstancias. Dios llama por su gracia. La Biblia dice que los discípulos, recuerdas en el libro de los Hechos, que cuando los miraban decían: estos son los seguidores de Jesús, estos son los que están provocando tanto caos y alboroto con la gente. Son hombres sin letra y del vulgo, son hombres comunes y corrientes. El Señor no los eligió por cualidades humanas o por sus credenciales. Él no los buscó por su preparación, Él los eligió por su gracia. Y lo que Él estaba buscando era una disposición de corazón. Entonces, si tú estás abrumado y dices: Señor, pero ¿por qué a mí me llamas? Mira, no sé criar estos hijos, no sé cómo manejar este negocio, me siento tan abrumado. Hubieses elegido a alguien más. Como que si cuando Dios te escogió no sabía tus carencias y ahorita estás sorprendidísimo. Como diciendo: wow, si hubieras sabido que eres así de impaciente, no te hubiese escogido. Le hubiera dado estos niños a alguien más porque tú eres un arrogante, no te hubiera escogido a ti. Tú sabes que cuando Él te eligió, en el momento que te eligió, Él sabía tu pasado, tu presente y tu futuro. Sabes que cuando Él te eligió con todo y tus carencias. Y eso es parte de lo que manifiesta la gracia y la grandeza de Dios, de que Él no elige como el mundo elige. Su criterio no es el criterio del mundo. Que todos los héroes de la fe que vemos en las Escrituras los admiramos ya porque conocemos el fin de sus historias, pero ninguno de nosotros los hubiese elegido como Dios los encontró al principio. Es como a mí me gusta ir a jugar básquetbol, juego baloncesto, y a veces cuando vamos con los muchachos, los primeros en meter una canasta de 3 puntos son los capitanes. Y los capitanes comienzan a elegir, nos separan en 2 grupos. Y ahí, en el orden en el cual te eligen, revela si eres bueno o eres malo. Tú sabes si jugabas fútbol o algo en tu vecindad con tus amigos y separaban a los equipos y decían: yo, ok, rojo, camisa roja, tú estás conmigo. Azul con nosotros. Y al final vas quedando tú solito y dices: wow, ¿qué pasó? Ahí te das cuenta si eres o no eres un buen jugador. Y a veces si era un familiar como de pura compasión: está bien, agarra al primo, porque luego el tío me agarra al primo, vente. Pero era por pura sangre, no te emociones. Por pura sangre no fuiste el último. Y ese es el criterio del mundo. El mundo está buscando, el mundo quiere en su equipo al más fuerte, al más hábil, al más dotado. Pero el criterio de Dios es diferente. Cuando Dios elige para su equipo, Él dice: el más débil, el más roto, el más fluctuante, el más carente, dame ese a mí, porque yo lo voy a transformar y en fin, yo y solo yo recibiré toda la gloria. Dios, ¿cómo me elegiste a mí en tu equipo para ser la madre de esta casa, el padre de esta casa y criar a estos hijos y empezar este negocio y emprender y lanzarme con estas metas y dar y ser el líder de este TV grupo y evangelizar en mi vecindad? Levanta otro cristiano que habla mejor, que tiene más habilidad, que tiene más recursos, que no lucha con lo que yo lucho, que no pasa por estas tentaciones, pero Dios te ha llamado a ti. No por tu preparación o falta de preparación, no por mérito humano. Él te ha llamado por su gracia para que Él reciba toda la gloria. El mundo hace las cosas diferentes, pero Dios en su soberanía, en su gracia y misericordia, sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y aunque no te sientas súper equipado y preparado el día de hoy, escúchame, Dios te ha llamado y Dios te ha dado todo lo que necesitas para que hoy obedezcas su palabra. Jesús les dice: entren en la barca,
crucen al otro lado. No les dijo preocúpense por la tormenta, preocúpense de la mejor manera de navegar para no naufragar, hagan esto, hagan aquello. Les dio una sola palabra. Y a veces la instrucción de Dios es así. Queremos los 15 pasos, los 20 pasos, queremos como toda la claridad de cuál es el mapa. Dios, dame el mapa, y lo único que Dios te da es el paso para hoy. Cuando tú quieres cambiar, te abrumas y el enemigo te quiere desanimar. Pero ¿cómo vas a cambiar tu manera de hablar y pensar y actuar y vivir y administrar? Y tú dices, no sé qué hacer, y te abrumas y te quieres ya dar por vencido. Y Dios te dice, empieza con la instrucción de hoy. Empecemos con hoy. ¿Cómo rompes con patrones dañinos? ¿Cómo vives una vida saludable? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo honras a Dios? Con la ayuda de Dios, un día a la vez, un paso a la vez. Él les dio una sola instrucción: entren en la barca y crucen al otro lado. Un acto de obediencia a la vez. ¿Y sabes qué sucede cuando eres obediente con algo sencillo, con lo que Dios te ha encomendado para hoy? Tu fuerza espiritual comienza a incrementar, y a medida que obedeces, el Espíritu Santo te empieza a santificar. Y obedeces con esto pequeño, y luego puedes obedecer con algo mayor. Y cuando menos piensas, ya no eres quien eras antes. Ya no hablas como hablabas antes. Ya no piensas como pensabas antes, porque Dios te comienza a transformar. Escúchame, Jesús no los había abandonado. Y quiero retarte el día de hoy para comprender que el hecho de que Dios no esté aquí físicamente no significa que Él no está aquí. Jesucristo se había ido al monte a orar. Y quiero que veas el tiempo cronológico de este relato, porque dice que mientras ellos estaban justo en la tormenta, Jesús estaba justo en el monte orando. ¿Por qué crees que Jesús estaba orando? La palabra dice que cuando Jesús ascendió después de su resurrección, fue y se sentó a la diestra de la majestad. Y escucha lo que dice Hebreos: y vive para siempre intercediendo por nosotros. Él no se fue al monte para abandonarlos. Él está sentado a la diestra intercediendo por ti. Él está clamando por ti. Él te está empoderando a través del Espíritu Santo para que en medio de la tormenta no desistas, para que en medio de la tormenta no te des por vencido, para que no vayas a naufragar, para que no mueres y caigas en lo profundo del mar. Él está intercediendo para que tu fe no falte. Él no te ha abandonado. Él está contigo a través del Espíritu Santo. En la comunión de la iglesia, Él te está fortaleciendo y Él te está recordando: yo estoy contigo. Quiero recordarte el día de hoy que la presencia de Dios no está limitada a presencia física. La presencia de Dios no está confinada a un edificio. Tú no tienes que esperar hasta el próximo domingo para sentir la presencia de Dios en casa, en tu auto, en la carretera, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo. Donde quiera que tú estés, tú puedes clamar a Él y su presencia está dentro de ti. Él está contigo y Él te fortalecerá para seguir adelante. Ellos no estaban solos. Jesucristo estaba orando. Pero luego dice el versículo 25, mira esto, lo primero que aprendimos es que Dios nos ha dado lo que necesitamos para obedecerle. Pero en segundo lugar, Dios nos enseña en esta historia que el objetivo no es el resultado, el objetivo es confiar en Él. El objetivo de esta tormenta no era salir de la tormenta. El objetivo de la tormenta era aprender a confiar en Jesús. Era poner su mirada y su enfoque en Jesús. Mira lo que dice el versículo 25. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuándo? Dicen los eruditos que esto era entre 4 a 6 de la mañana. O sea que Jesús no llegó inmediatamente. Ahora yo no sé en tu caso, pero el versículo 25 a mí no me gusta. A mí no me gusta este versículo. Yo quiero que Él llegue antes de que empiece la vigilia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque cuando clamamos le decimos: Señor, ven, interven. Pero es ya, Señor. Ayúdame, ya, Señor, sácame de esta situación. Pero dice la palabra que hasta la cuarta vigilia de la noche, es decir, toda la noche, toda la tarde, toda la noche y toda la madrugada estuvieron en tormenta. Eso no es fácil. Entrando a la madrugada estaban luchando por sus vidas, llenos de temor, dudando, poniendo en cuestión todo lo que habían creído.
Porque si Jesús fuese quien dice que es, no nos enviaría a esta clase de reto o tormenta. Pero en la vigilia de la noche tarde, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora imagínate esta escena conmigo. Ellos están en una tormenta, la barca se está moviendo, porque dice la palabra que estaba literalmente moviéndose toda la barca por los vientos y por las olas, y estaban, en cualquier momento se iban a morir. La barca se estaba llenando de agua, estaban tratando de sobrevivir, y ellos eran pescadores de oficio, sabían navegar, sabían manejar una situación difícil como esta. Pero la palabra dice que estaban llenos de temor, lo que significa que era una tormenta fuerte, era una tormenta seria, era algo que incluso ellos con sus habilidades humanas tenían que reconocer: de esta solo no vamos a salir. Porque escúchame, Dios te permite a veces entrar y te envía en ocasiones a tormentas, porque la tormenta te recuerda tus limitaciones. La tormenta trae a superficie tu humanidad. Porque después de ser parte de los líderes VIP que sirven la comida y los 5,000, wow, y tú eres de los que sirven, sí, yo sé, él hace esto todo el tiempo. Yo estoy con él, yo soy uno de los 12, él es mi maestro, yo estoy con él. Y comienzas a dar el bosquejo en el TV Grupo y agarrarle la onda a esta cosa llamada vida, y te sientes muy estable y comienzas a dejar de confiar en Jesús. Y aunque vienes en la iglesia y caminas con Él, dejas de confiar en Él y comienzas a confiar en tu propia habilidad. Y Él es tan bueno que sabe. A veces lo que este creyente necesita no es que le echen más porras, porque esas porras lo van a llevar a la altivez. A veces lo que este hijo mío necesita es una buena tormenta, para que esa tormenta nos recuerde: Dios siempre ha sido tú, y la gloria es solo para ti. Y no voy a dejar que esto se me suba a la cabeza: el negocio, el carro, el terreno, lo que he logrado, lo que he acumulado. Que esta Navidad le compré regalos a todos y qué rico se siente ser el generoso. Pero Dios te envía una tormentita para recordarte: no se te olvide que el aliento de vida yo te lo doy, que las fuerzas para trabajar yo te las doy, que esas puertas abiertas no es solo por tu facilidad de palabra y tu buena representación y porte. Yo te he abierto esas puertas en el negocio. Yo soy el que te ha bendecido para ser de bendición. A veces Dios te permite una tormenta para reconocer: Señor, aún te necesito y no puedo hacer esto sin ti. Y la Biblia dice que cuando Jesús se aparece en la tormenta, no calma la tormenta, ¿viste? Sino que camina por encima de ella. Él no calma la tormenta, pero camina por encima de ella. Ahora, ¿la pudo haber calmado? Claro que sí. Para Él es cosa fácil y ligera. Él da la palabra y la naturaleza obedece, porque Él es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son por Él y para Él, y en Él es todo lo que es. Pero Él decide no calmar la tormenta, sino caminar encima de ella para manifestarle a sus discípulos: aún en el caos, aún en la tormenta, yo puedo demostrarte que tengo el control. Yo puedo demostrarte que soy más grande que las olas. Imagínate esa visualización: los discípulos en la barca, aterrorizados, creyendo que van a morir, y van viendo esta figura de un hombre caminando sobre el agua. Alguien que no se condiciona a las circunstancias, alguien que obliga a que las circunstancias se condicionen a él. Alguien que camina por encima de la tormenta. Él es el Dios que te dice: a veces no te voy a sanar, pero en tu enfermedad estaré contigo y te voy a demostrar cómo mi presencia es más bella que el milagro, que mi bondad es más bella que la provisión. ¿Puede Él proveer? Claro que sí. ¿Quiere Él sanarte? Yo sé que Él quiere hacerlo, pero Él es tan bueno que Él sabe que a veces necesitamos una tormenta. Y la palabra dice que Jesús caminaba sobre el agua. Y aquí te quiero enfatizar algo, escúchame atentamente. Las tormentas sacan de nuestro corazón lo que realmente está ahí. Cuando estás bajo presión, salen cosas, ¿verdad que sí? Cuando todo está bien y todo está en armonía, nos hablamos tan bien, ¿verdad que sí? Como
Cuando salen de novios los esposos un fin de semana, qué románticos, qué bellos, y luego vuelven al caos de la familia. Y las abuelitas llegan y dicen: aquí están sus hijos, que Dios les bendiga, te los regreso tal y como me los diste, aquí están. Y bajo la presión, es fácil ser romántico, claro, por eso de novios es lo más bello. Es fácil ser romántico cuando tú hablas con él, le compras flores, pero no te responsabilizas por la totalidad de su vida, ni tú por la de él, porque no son una sola carne aún. Y se van a su casa y cada uno se arregla los afanes como quiere y se toma su tiempo y se relaja, y la ves solo cuando quieres verla y lo ves solo cuando quieres verlo, como quieres verlo, como quieras verla. Pero luego se casan y empieza la presión, y viene un bebé y viene otro, y estos latinos, viene un tercero, viene un cuarto, viene un quinto, y no le paran. Y la presión empieza a sacar cosas de ti que dices: wow, yo no sabía que era así de arrogante, impaciente, frustrado, enojón, de mal carácter, tan mal hablado. ¿Les sigo, hermanos? O ya, ¿verdad? Ya. La presión saca cosas de ti. La tormenta saca cosas de ti. Yo quisiera decirte que Mateo 14 dice que cuando Jesús caminó sobre el agua, tan espirituales eran estos discípulos que de inmediato dijeron: este es el Hijo de Dios, o dijeron: este es un ángel, o dijeron: este es un ser celestial que viene a intervenir en nombre de Dios. Quisiera decirte que de ellos salió algo espiritual, pero no. Dijeron: es un fantasma. Porque la tormenta saca de ti lo que realmente está allí. Qué espirituales ni que nada. Un fantasma. Son hijos de Dios, seguidores de Jesús. Van viendo milagros, señales, prodigios. Y habían supersticiones judías como hay supersticiones en nuestros días. Pero lo que tenía que salir de ellos era espiritualidad. Están clamando a Dios y luego viene Jesús caminando. Se supone, si estamos clamando a Dios, esta es alguna intervención celestial, un ángel, un ser. Dios ha enviado algo pero no un fantasma. Porque lo que había en ellos era carnalidad. Lo que había en ellos era duda. Y a veces vas en la carretera y se te cruza un carro y se te salen unas palabras. No se hagan. Pastor, yo digo la sangre de Cristo, te bendigo en el. No se haga. A veces se te salen cosas. Y la hermanita, como usted la ve así, elegante, mujer de Dios, y como usted ve el hombre acá que siempre, bendición, hermano, bendición, pero en casa le salen unas palabras y unas reacciones. Y te quiero animar, escúchame atentamente, te quiero animar, porque cuando eso sale de ti, un fantasma, Satanás te quiere pisotear y decirte: ves, eres un hipócrita. Pero Dios permitió la tormenta para sacar todo de ti, ¿sabes? Satanás lo quiere aprovechar para pisotearte, pero Dios lo va a aprovechar para santificarte. Satanás te quiere desanimar. Como alguien como tú puede hablar así, reaccionar así, pensar así, pero Dios te dice: yo permití este reto, yo permití esta tormenta porque yo te quiero santificar. Satanás te quiere pisotear, pero yo hoy te estoy recordando: esto salió a la luz porque yo, hijo, hija, te quiero enseñar que hay más trabajo que hacer en ti, y no vas a trabajar sola. Yo sigo trabajando contigo. Dale gracias el día de hoy. Él no te escogió por tu buena manera de hablar y no te va a descartar por tu mala manera de hablar. Él te está santificando. Y los discípulos dicen: un fantasma. Sale de ellos no espiritualidad, sale de ellos duda. Wow, la presión saca lo mejor o lo peor de nosotros. El día 25, el día de Navidad 25, fuimos con la familia a hacer una actividad, y saliendo iba con los niños y con mi sobrino, y tenían demasiada hambre. Dicen: papá, tenemos hambre, llévanos a comer algo. Y les digo: ¿qué llevarlos a comer algo? Ni que nada, en la casa de barbacoa.
En la casa hay tamales, en la casa hay pozole, en la casa hay buñuelos. Gloria a su nombre para siempre. Toda la gloria sea a Él. Y yo les dije, nos vamos a la casa. Y me dice, papá, te amamos, pero ya no podemos más barbacoa, ya no más. Ya no más, apenas llevamos el 24 y desayunando y comiendo el 25. Hay que cenar otra vez. No, papá, por favor, ya no. Esto es lo único que te pedimos para la Navidad. ¿Qué? Ya abrieron todo. ¿Qué están hablando, malagradecidos? Es lo único que te pedimos para esta Navidad. Entonces empiezo a buscar restaurantes y todo estaba cerrado, y encuentro solo un restaurante de comida rápida, y como era el único en la vecindad había una fila larguísima. Entonces voy y me detengo en la fila y comienzo a contar vehículos. 3, 4, 5, 6, 7, 11. 5 minutos por carro. Olvídense, vámonos a la casa. A barbacoa se ha dicho. Papá, por favor, es lo único que te pido. Está bien. Estamos ahí en la fila, esperando. Y llegamos, en fin, después de un largo tiempo, llegamos a hacer el próximo carro. Ya habíamos ordenado. Había un vehículo enfrente de nosotros en la ventanita recibiendo la comida, y luego nosotros. Y de repente la señora enfrente de nosotros comienza a gritarle a la trabajadora, una adolescente. La muchacha trabajando era una adolescente, y la señora mayor, porque se salió hasta de la ventana, empezó a gritarle maldiciones, cosas terribles. Te voy a agarrar, te quiero golpear. Y yo de inmediato le digo a los niños, porque iban mis niños pequeños, les digo, tápense los oídos, agáchense, no escuchen nada. Y estos niños de esta generación, en lugar de obedecer, papá, grábalo, papá, grábalo, papá, enseña, mándaselo a mamá, grábalo. No, agáchense, esto está mal. Y les digo que mirando ahí dije, yo entiendo, la señora está frustrada, y creo que el problema, como siempre a menudo suele ocurrir, porque no le dieron salsa. Y qué frustrante es que esperes tanto tiempo y te den esos tacos sin salsa. Tú quieres es tirar algo por la ventana, yo lo comprendo, pero fue algo excesivo. Y estábamos ahí sentados y se contristó mi espíritu escuchando a esta señora gritar a una adolescente. Y yo pensaba, esta podría ser mi hija. Esta muchacha está trabajando el 25, es una muchacha, quién sabe por qué tiene que trabajar hoy, pero mira la pobrecita. Y esta señora, no, yo entiendo, la fila es larga, no te dieron, pero la presión saca lo mejor y lo peor de nosotros. Me entristeció, hasta llegó la policía. Iban a sacar a la señora, y cuando llegó la policía, ahora sí, muy respetuosa y civil, ¿verdad? Y cambió la situación. Y cuando íbamos manejando le dije a mis hijos, miren, eso no está bien. Cuando llegamos a la ventana, animamos a la muchacha, les dijimos a todos que Dios los bendiga, gracias por estar aquí trabajando, alimentando a estos malagradecidos que tienen barbacoa en casa pero no aprovechan. Gracias por la labor que hacen civil a la sociedad. Que Dios los bendiga, podemos orar por ustedes, y tratamos de animarlos. Pero cuando íbamos en casa me quedé pensando en eso. Qué terrible que una presión de hambre, de un mal gusto, saca lo peor de nosotros. Las situaciones de la vida a veces sacan de nosotros cosas de las cuales nos avergonzamos. Los discípulos no se llenaron de fe, dijeron, es un fantasma, estaban llenos de carnalidad. Pero mira lo que dice la escritura, verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo no respondió calmando la tempestad, Jesucristo respondió revelando su identidad. Porque a veces lo que tú más necesitas no son aguas apacibles. A veces lo que más necesitas es recordar que Él es soberano en medio de tu tormenta, que Él es poderoso en medio de tu temor, que Él es el que tiene todo el control, aun cuando todo está caótico. Jesucristo te fortalece a veces no con el resultado, pero bien que te fortalece con su naturaleza, con su bondad, con su piedad, con su carácter, con su poder. Y te recuerda, yo estoy contigo. Hoy no te garantiza Dios, ni te puedo garantizar yo que tu tormenta se acabará, pero hoy te puedo garantizar algo: Él no te ha abandonado en esta tormenta. Él está contigo, Él te va a sacar de esto, tú vas a ver su gloria. Él no te va a abandonar.
Jesucristo no los condenó por su carnalidad, por su falta de fe, por su falta de espiritualidad. Los sustentó. No teman, no teman, no teman. Yo soy, yo estoy aquí. Yo no los he dejado, yo no los he abandonado. Yo estoy aquí con ustedes. Por su gracia, Jesucristo afirma su presencia. ¿No es eso lo que necesitamos? ¿No es eso lo que más necesitamos? Más que milagros, más que bendiciones, necesitamos la presencia de Dios. Y su presencia Él la afirma en tu vida. Qué bello regalo te puede dar hoy Dios, que manifieste su presencia en este lugar de tal manera sobrenatural que tu fe sea fortalecida. Y aunque salgas de aquí con necesidad, y aunque salgas de aquí y un reto te espera en casa, pero la presencia manifiesta de Dios ha fortalecido tu fe, ha fortalecido tu hombre interior y te ha recordado que Él está contigo. Jesucristo afirmó su presencia. No calmó la tormenta, pero les dijo: yo estoy aquí. ¿Sabes qué le dijo Dios a su pueblo a través del profeta en Isaías 43, verso 2 al 3? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios no dijo que no vas a pasar por el agua. Dios no dijo que no vas a pasar por el río. Dios no dijo que no vas a pasar por el fuego. Pero ciertamente dijo: en las aguas yo estoy contigo. En los ríos no anegarás. El fuego no te quemará y no arderá en ti, porque yo cuidaré de ti. Yo te voy a proteger. Yo te voy a preservar. Yo me voy a glorificar en tu vida. Alguien que le dé gracias el día de hoy, aunque no tienes el resultado, pero tienes su presencia. No tengo el milagro, pero tengo su presencia. No tengo el resultado deseado, pero sigo confiando en Él. Él está conmigo. El objetivo no es el resultado. El objetivo es confiar en Él. El objetivo no es una vida ausente de tormentas. El objetivo es una vida saturada de Jesús. Pero te quiero dejar con esto. Lo último que aprendemos es que esta tormenta tenía un propósito. Sacude al que está a tu lado, anímalo, dile: hay propósito, hay propósito. Díselo: hay propósito en tu tormenta. Díselo: hay propósito en tu tormenta. Mira lo que dice la palabra de Dios, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús está caminando, están en la tormenta, Jesús caminando sobre la tormenta. Ellos dicen: un fantasma, y les dice: soy yo, no teman. Y comenzaron a cobrar ánimo, fe. Pero Pedro era audaz. A veces un poco impulsivo, pero audaz. Y Pedro le dice: Señor, yo no solo creo que eres tú y que estás aquí, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser partícipe. Solo da la palabra, llámame y yo salgo sobre el agua. Imagínate qué gran fe. O sea, Pedro está viendo la tormenta que por horas lo tenía aterrorizado, la tormenta que le pudo haber costado su vida. Pero ahora que su mirada está puesta fija en Jesús, le dice: Jesús, creo tanto en ti, te estoy viendo pararte encima del caos. Da la palabra y yo salgo contigo. Y la palabra dice que Jesús solo le da una orden: ven. ¿Qué le dijo? Ven. Entonces Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Imagínate esa escena. Una tormenta, los discípulos en la barca, Jesús caminando sobre el agua y Pedro caminando sobre el agua con Jesús en medio de la tormenta. Y por un momento, lleno de fe, con su mirada puesta en Jesús, comenzó a vencer. Pero dice la palabra, verso 29: y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Cuando Pedro bajó de la barca, no es que no habían vientos, ni olas, ni tormenta, y de repente empezó y por eso se turbó. Estaban ahí todo el tiempo. La diferencia es que Pedro estaba mirando a Jesús, y al mirar a Jesús su fe era fortalecida. Pero el instante que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta, se llenó de temor y comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Aquí la palabra nos enseña algo a través de esta narrativa. Hay un principio aplicable dentro de esta narrativa, y el principio es que la fe es fortalecida o debilitada por nuestro enfoque. La fe es fortalecida o debilitada por nuestro enfoque. Cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de escuchar la verdad, nuestra fe comienza a menguar. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque gira, y en lugar de estar en Dios, nuestro enfoque se va a nuestras circunstancias. Pero cuando tú recuperas enfoque en Jesús y pones tu mirada en Jesús y te empiezas a saturar de la palabra de Dios, tu fe es fortalecida porque recuerdas, Él es más grande que esta circunstancia. Entonces el enfoque desplazado condujo a Pedro a una fe débil, a la duda, y comenzó a hundirse. Y la palabra dice que mientras se hundía, clamó a Jesús: Señor, sálvame. Y el verso 31 es como un cuadro del Evangelio. El verso 31 es un recordatorio del Evangelio. Dice: al momento Jesús. ¿Cuándo? Escúchame, no siempre al momento Dios va a intervenir. No siempre al momento Dios va a hacer lo que tú esperas o deseas. Pero cuando tú clamas a Dios, Dios te oirá. Cuando tú clamas a Dios, Dios te sustentará. Cuando tú clamas a Jehová, no serás avergonzado. La Biblia dice que Él clamó, y al momento Jesús, extendiendo la mano. Ese es el Evangelio. No es ese el Evangelio, que tú y yo nos estábamos hundiendo, que tú y yo estábamos en delitos y pecados, que tú y yo dudamos y no creemos, pero Él extiende su mano sanadora, Él extiende su mano poderosa, y Él nos reincorpora, Él nos restaura, Él nos salva. Jesús extendió su mano, asió de Él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? No era condenación, era exhortación. ¿Por qué dudaste? Tenías todo lo que necesitabas para creer. Tenías tu mirada puesta en mí, estabas avanzando. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué menguó tu fe? Y vemos en el cierre el propósito de la tormenta. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El momento que todos volvieron a la barca, se calmó el viento, porque el propósito de la tormenta se había culminado. Jesús los envió en la tormenta para revelarles que Él es más que un hacedor de maravillas. Él es el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes qué nos enseña esto? La alimentación de los 5,000 y el milagro de esa alimentación les dio admiración por Jesús. Se maravillaron del poder de Jesús. Él es hacedor de maravillas. Pero cuando Jesús calmó la tempestad, comenzaron a adorarle, porque entendieron: esto no lo hace un profeta, esto solo lo hace el Hijo de Dios. Escúchame bien, la tormenta tenía el propósito de revelarle a los discípulos la deidad de Jesús. La tormenta tenía el propósito de revelarles que Jesús es más que hacedor de maravillas, que Él puede hacer más que multiplicar panes y peces. Él da órdenes y la naturaleza obedece. Él restaura familias, Él sana enfermos, Él salva vidas, porque Él es el Hijo de Dios. Hay algo que esta tormenta me va a enseñar. Hay un propósito dentro de esta lucha. Dios quiere que conozca algo acerca de Él. Y quizás si hoy mi oración cambia así: Señor, no me sentía preparado para esta tormenta, pero tú me enviaste a ella. Y en lugar de que mi clamor sea: Señor, deténla, mi clamor será: Señor, enséñame lo que quieres enseñarme. Haz en mí lo que quieres hacer. Enséñame a confiar en ti en medio
de este reto, el propósito era conducir a los discípulos a adorar. ¿Puedes creer conmigo que esto que hoy te tiene llorando y perdiendo sueño, mañana será un testimonio que se convertirá en causa de tu adoración? Mañana será algo que tú alabarás a Dios y dirás: eso que me tenía afanado, perdiendo sueño, sufriendo, padeciendo, desanimado, dudando, hoy puedo testificar que Él es el Todopoderoso. Eso que Satanás quiso usar para destrozarme, eso que el enemigo quiso usar para avergonzarme, Dios lo usó para santificarme, Dios lo usó para glorificarse en mi vida. Que escúchame hoy, que si esta tormenta va a ser un testimonio de la gloria de Dios, que si este reto que estás viviendo va a ser causa de alabanza y adoración en tu familia, y tu familia alabará a Dios, porque a través de este reto se darán cuenta: Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso y Él es confiable y verdadero.